los mismos delitos, porque sería una omisión de denuncia, que está tipificado en el Código Penal. Quien tiene una denuncia hay que hacer que la haga el Ministerio Público, la autoridad pertinente. No que lancen una denuncia al viento a ver quién la toma. El gobierno rechaza ese tipo de prácticas inconsistentes con el país. Nosotros venimos trabajando, generando un marco constitucional, aportando al país, y consideramos agraviantes estas acusaciones que están generando un ambiente de inestabilidad política y que también, hay que decirlo también en forma enfática, es muy dañino para la estabilidad económica del país, que el gobierno busca preservar las inversiones que queremos promover para el país y el empleo que esto puede generar. Seamos responsables entonces con este tipo de afirmaciones que son muy graves y que les estamos rechazando por completo. El gobierno es absolutamente respetuoso, además de todas las autoridades, y no está orquestando ningún ataque a opositor político alguno o a político alguno de este país. Por supuesto, tampoco a ningún periodista. Nuestra ejecutoria democrática y respeto a la ley señala y enfatiza esto que estoy señalando. Queremos invocar a todos los opositores que tienen el legítimo derecho de fiscalizarlos, que lo hagan. Que acusen si quieren acusar, pero que lo hagan con pruebas. No estos falsos señalamientos injuriantes que a nosotros nos afecta en lo personal, pero también en lo importante que es para el país de un gobierno democrático que está buscando solucionar los problemas, y lamentablemente este tipo de acusaciones generan esta inestabilidad que queremos alertar. Esta conferencia de prensa la estamos haciendo porque nos parece gravísimo lo que viene ocurriendo en el país con esta irresponsable actitud de ciertos políticos y personas que están efectuando afirmaciones injuriantes contra el gobierno que rechazamos por completo. No se ha establecido ninguna filtración de información, ni por los ministros, ni por ningún agente del gobierno. Ningún funcionario público está sometido a este tipo de prácticas que rechazamos también nosotros por completo. Y quiero decirles que este gobierno mantendrá la línea democrática y constitucional como lo está haciendo desde el 28 de julio del 2011. Muchas gracias. Enseguida damos la palabra al ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido. Bien, acompañan al primer ministro, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. En el país hay un absoluto ambiente de libertad de prensa, opinión y expresión. Ustedes diariamente, y se los dicta su conciencia, informan de manera libre, no reciben consigna política alguna, no hay presión política alguna contra ningún medio de comunicación. Obviamente, insinuar que hay sobornos o maletines con millones de dólares, como ocurría en la época de Fujimori y Montesinos, sería ofender a los actuales propietarios y directores de los medios de comunicación. Por lo tanto, señalar que como en el pasado el gobierno coordinaba acciones políticas para desprestigiar a la dirigencia de los partidos para generar un ambiente de golpe de Estado, es otro aspecto que debemos rechazar de manera rotunda y enfática. Acá no hay ninguna conexión política, acá no hay ninguna injerencia política en la información. Acá hay una libertad de prensa y de información absoluta e irrestricta. Señores periodistas, ustedes todos los días actúan de manera libre y soberana, y el gobierno, por su carácter democrático, atiende, escucha las críticas constructivas y en muchos casos aquellos ataques que van más allá de lo que pueda tener un sustento político, jurídico. En este caso, el gobierno viene siendo acusado de orquestar supuestamente
una campaña contra dirigentes políticos democráticos. Lamento en esta ocasión discrepar públicamente con mi amiga Lourdes Flores, quien sin prueba alguna acusa al gobierno de estar realizando prácticas fujimontesinistas. Yo invoco públicamente a Lourdes Flores, no en condición de amigo, sino en condición de autoridad, a que si ella tiene evidencias, pruebas, las presente ante el Ministerio Público, porque las afirmaciones que el día de hoy Lourdes Flores ha formulado son sumamente graves y las generalizaciones son sumamente peligrosas. Nosotros somos respetuosos del marco de la Constitución y la ley. Reconocemos que una oposición es fundamental dentro de un sistema democrático, al igual que la prensa, porque su papel es fiscalizar. Pero invocamos a todas aquellas personas que tienen pruebas o evidencias de hechos ilícitos, tal como lo ha señalado el señor presidente del Consejo de Ministros, presenten esas evidencias o pruebas ante el Ministerio Público. En el país hay un estricto respeto y equilibrio de poderes. Hay independencia del Poder Judicial, hay independencia en la actuación del Ministerio Público. Por lo tanto, no se puede tampoco acusar alegremente al gobierno de querer preparar un ambiente para el rompimiento del orden constitucional. Consideramos que estas acusaciones sin fundamento afectan la estabilidad política del país y constituyen también un aspecto que afecta la estabilidad económica del país, razón por la cual pedimos responsabilidad al momento de formular los cargos. No me llama la atención, por cierto, que Jorge del Castillo o Alan García hagan acusaciones, cuando en sus dos gobiernos, en los dos gobiernos del señor García Pérez, se probó que hubo espionaje telefónico. En su primer gobierno se realizó espionaje telefónico durante el ejercicio de la jefatura del CIN a cargo del general Díaz, conocido como Cucharita Díaz, y fue el Senado de la República el que probó que durante el primer gobierno del señor García Pérez sí hubo espionaje telefónico. Y recientemente ustedes, señores periodistas, en su segundo gobierno han sido testigos que como a través de la denominada empresa Business Track hubo espionaje telefónico. Por esa razón, en lo personal, a mí las imputaciones de García Pérez y del Castillo me tienen sin cuidado, porque ellos aún no han respondido ante la justicia por esos espionajes telefónicos. En cambio, sí me preocupan las acusaciones de Lourdes Flores, porque Lourdes Flores tiene una trayectoria democrática de respeto a la Constitución y a la ley, y ella conoce en lo personal mi actuación a lo largo de los años combatiendo la dictadura de Fujimori y Montesinos. Por eso debo lamentar en esta ocasión las expresiones de Lourdes Flores y rechazarlas categóricamente. Pida el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra. Muchas gracias, buenas tardes. Desde el sector interior no solo negamos, sino rechazamos firmemente las imputaciones irresponsables por personas desinformadas que probablemente de muy mala fe formulan acusaciones sin sustento alguno. Yo quiero informar que en el sector interior tenemos dos órganos de inteligencia. Uno, de la policía, cuyo ámbito de trabajo se limita a aquella información necesaria para un operativo de corte policial. Y en segundo lugar, otro área de inteligencia, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Interior, que básicamente
se nutre de esa misma información, pero para decisiones estratégicas del sector. En ningún caso incluye seguimiento a personajes de la política, periodistas, opositores o lo que fuere. Se trata de búsqueda de información en el ámbito delictivo o conflictivo de carácter social. Todos sabemos que la inteligencia es una herramienta poderosa para la lucha contra la criminalidad y ese es el ámbito de aplicación en nuestro sector. Y por ello rechazamos nuevamente y con la más absoluta claridad esas imputaciones totalmente irresponsables que algunas personas formulan sin tener la más elemental prueba. La ejecutoria de vida de quienes hoy estamos aquí y de quienes integramos este gobierno es probablemente una herramienta fundamental para rechazar. Es una transmisión de TV Perú desde la presidencia del Consejo de Ministros, conferencia de prensa del primer ministro Juan Jiménez Mayor, del ministro de Defensa Pedro Cateriano y del ministro del Interior Wilfredo Pedraza sobre la Dirección Nacional de Inteligencia. Ellos están rechazando las acusaciones o posiciones de diferentes líderes políticos, quienes en el transcurso de esta semana han acusado a esta DINI de hacer seguimiento a políticos opositores al gobierno. Bien, se restablece el audio, vamos a escuchar lo que señala el ministro del Interior. De quienes estamos hoy aquí presentes y de quienes integran el gobierno es, sin duda, una herramienta potente para rechazar tamaña imputación porque tenemos autoridad moral, ejecutoria democrática a lo largo de toda nuestra vida. Lamento que personas aparentemente democráticas, personas que tienen acceso a la prensa, formulen irresponsables imputaciones sin el menor indicio posible. Hace daño a la democracia y por eso nuestra invocación al manejo responsable de esa información y por supuesto a aquellos que formulan las imputaciones a, como lo ha señalado el primer ministro, a recurrir al Ministerio Público en caso tenga alguna evidencia. No la tienen y estoy seguro no la van a hacer. Han solicitado pruebas a quienes realizan estas acusaciones, pedido que ha sido formulado por el primer ministro Juan Jiménez Mayor y por el ministro de Defensa Pedro Cateriano. Se dice entonces la ronda de preguntas. Primer ministro, buenas tardes. Bien, vamos a escuchar la pregunta de los colegas sobre este tema. En relación a lo que ustedes han venido manifestando, sin embargo, hay algunas opiniones que se han vertido, no solamente de parte de Lourdes Flores, sino también de Gana Perú, sobre estas observaciones que se habla sobre el presupuesto de la DINI. Sería interesante de pronto conocer a qué específicamente se está destinando este presupuesto que ha llamado a preocupación a algunos sectores políticos del país. Gracias. Miren, la ley que se ha expedido en diciembre del año pasado respecto a la Dirección Nacional de Inteligencia y el Sistema Nacional de Inteligencia de nuestro país ha establecido un mayor estándar de vigilancia y control de las actividades de la DINI. Con la ley anterior, solamente la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República era la única que fiscalizaba las actividades de la DINI. Con la nueva ley, no solamente la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, sino la Oficina del Primer Ministro es la que fiscaliza la labor de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es decir, le hemos puesto un estándar mayor a la fiscalización de esta entidad que es muy importante para el Estado. Lo segundo que hay que decir es que desde hace años se ha estado reclamando al gobierno, no a este gobierno, sino inclusive a gobiernos anteriores, potenciar la labor de inteligencia del Estado. Hemos tenido un sistema de inteligencia en el papel en los últimos años, es decir, un sistema de inteligencia